Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener lugar hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado la hemos denominado Reglas para el uso y conservación del fluido vacuno, inoculación de la vacuna antivariólica a través de los hospitales, según el decreto del Gobierno peninsular del 20 de diciembre de 1804. Comenzamos haciendo alusión a los orígenes y marcos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, porque fue la encargada de organizar la vacunación en Cádiz. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz es una de las más antiguas de España. Su origen data del 23 de abril de 1785, que fue la fecha en la que se establece la Sociedad Médica Gaditana de San Rafael, presidida por el doctor Lorenzo de Miranda, y cuyo protector era el conde de Orelli. Estaba constituida por 20 socios de número, entre los que figuraban médicos, cirujanos y boticarios. Asimismo, podía haber también socios de erudición, que actuaban casi siempre como protectores de la institución. La Academia tomó como modelo la Sociedad Real de Londres y la Academia Real de Ciencias de París. Aquí tenemos un retrato del conde Orelli, de Francisco de Goya. Y este es el escudo de la Real Sociedad Médica Gaditana de San Rafael. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz se transcribió con un afán de cosmopolitismo típico y característico del siglo XVIII gaditano. Y así se iniciaron las relaciones con las mejores escuelas médicas europeas, siendo una aportación que derivó del alto prestigio internacional que llegó a tener el Real Colegio de Cirugía de la Armada desde su fundación. Tenemos aquí una imagen de la Real Sociedad de Londres, de la Academia de Ciencias de París, y como colegiales destacados tenemos a José Celestino Mutis, que estudió en el Real Colegio Medicina, y Casimiro Gómez Ortega. El cuerpo de profesores de la Real Armada prestó sus servicios en los bajeles de la Armada. En los destinados a América también cumplieron sus obligaciones en los apostaderos de las Américas, en los arsenales de la península, en las escuadrillas de lanchas cañoneras que defendían Cádiz y su bahía, y también en los buques de la Armada y en los hospitales de Marina. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz pasó por las diferentes etapas: Sociedad Médica de Cádiz, Sociedad Médico-Quirúrgica, Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz, y la última, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que es el nombre que ostenta en la actualidad. La Sociedad Médica de Cádiz se fundó en el 1815 y estuvo fundada por un grupo de profesores del Real Colegio de Cirugía de la Armada. El primer socio fundacional fue Francisco Javier Laso de la Vega, y sus compañeros fueron José Benjumeda, Francisco Solano, Ignacio Meller, Joaquín Solano, Juan Antonio Iniesta, Manuel de Navas, Leonardo Pérez y Ramón Fossi. Este es el escudo del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Este otro escudo es el de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Diremos que la actividad publicista de la Sociedad Médico-Quirúrgica tuvo su base en el periódico de dicha sociedad. En 1820, coincidiendo con el inicio del trienio liberal, comenzó a publicarse este periódico. Estuvo cerrada por Real Orden y luego el 16 de enero de 1828 se volvió a abrir, ya con el nombre de Real Academia Médico-Quirúrgica. La Real Junta Superior Gubernativa en 1828 nombró a esta institución como subdelegada en Cádiz,
de todos los pueblos de la provincia. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz surgió tras la aprobación por Fernando VII del reglamento para las Reales Academias. Y este es el escudo actual. La vacunación. Como hemos dicho, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz es la encargada de la vacunación según el decreto que vemos. Esta institución estuvo relacionada con España, con Europa e Hispanoamérica, mediante sus académicos corresponsales. Tuvo desde su fundación, pero especialmente durante la etapa de la Sociedad Médico-Quirúrgica, gran intercambio, tanto científico como cultural, con los territorios de ultramar. La labor literaria y publicista se basó principalmente en las publicaciones del periódico de esta sociedad. Comprendió 5 tomos, porque aunque al final fueron 6, pero el tomo 5 apareció con el nombre de Actas y Memorias de la Real Academia Médico-Quirúrgica. En este periódico se podían vislumbrar las noticias de materia médica hispanoamericana, así como a ellos les llegaba la materia médica europea. Aquí tenemos una imagen de la vacunación por un médico a un niño mientras lo sostienen las señoras. Los antecedentes de esta vacuna fueron la inoculación o variolización. Pues diremos que durante el siglo XVIII y XIX la viruela fue la enfermedad transmisible más temible del mundo por su elevada morbilidad y mortalidad. El 90% de las cegueras se atribuían a esta plaga y los abortos también eran muy frecuentes debido a la viruela. América sufrió también sus efectos, siendo importada esta enfermedad en los inicios del siglo XVI por las expediciones españolas. Una de las principales medidas efectivas contra la viruela fue la inoculación o variolización, introducida en Europa en 1720 por Lady Mary Gurley Montagu, la esposa del embajador británico en el Imperio Turco. Hacia 1770, la variolización comenzó en España gracias a Miguel Gorman, que aprendió la técnica en Inglaterra. Aquí tenemos un retrato de la embajadora británica en el Imperio Turco. Vemos la vacuna de Jenner. Edward Jenner fue un médico de Berkeley que nació en 1749 y murió en 1823. Ejercía en el medio rural y observó que las ordeñadoras de vacas del condado donde él trabajaba, Gloucester, sufrían un proceso leve, la variola vacín, causada por un ortopoxvirus que las inmunizaba contra la viruela. Frente a las viruelas naturales existía otra forma de enfermedad característica del ganado vacuno, que inmunizaba a los humanos enfermos de aquellas. El 14 de mayo de 1796, Jenner inoculó a un niño, a James Fish, de 8 años de edad, la linfa de una pústula de la mano de una vaquera, Sarah Nelmes, que estaba afectada de variola vacín. La operación fue un éxito y el niño quedó libre de la enfermedad. Aquí tenemos la imagen de la mano de Sarah Nelmes, dibujada. Y aquí la portada de la primera edición del libro de Edward Jenner, que se conserva en Boston. Se refiere a las causas y efectos de la variola vacín. Este descubrimiento se propagó rápidamente por Francia e Italia y llegó a España en 1800.
Aquí tenemos, según un grabado de Fonseca, en la obra de Pedro Hernández, titulada Origen y descubrimiento de la viruela, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, y vemos la representación de las pústulas de la viruela en su desarrollo y tamaño a lo largo de los días después de la vacunación. Aquí vemos a un niño vacunado según el método de Jenner, según este mismo grabado de Fonseca. Aquí el mismo libro, una madre vacunando a su hijo. Francisco Xavier de Balmis y Berenguer, director de la Real Expedición Filantrópica de la Viruela, que tuvo lugar entre 1803 y 1806 a las posesiones americanas, llevó en esta expedición un libro que fue escrito por Jacques-Louis Moreau de Lassalle, que traducido era el Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, publicado en Madrid en 1803 y traducido por él mismo, por Francisco Xavier de Balmis. Su idea era, su fin, repartir en las tierras americanas con fines didácticos. Se conserva en el Real Jardín Botánico del CSIC de Madrid. Aquí tenemos una ilustración de Juan Ximeno Carrera de este libro, en donde vemos la progresión de los granos de la vacuna desde el cuarto al 15 día, según el tamaño y color natural. Y aquí la viruela, según una ilustración del atlas del dermatólogo vienés Maurice Capozzi. Aquí tenemos a este dermatólogo que presidió el segundo Congreso Internacional de Dermatología, que se celebró en Viena en 1892. Y aquí vemos un grabado que representa a través de la caricatura de la viruela las reticencias de esta enfermedad, como en la época había reticencias por grupos sociales a este proceso profiláctico. Y la causa era porque era un método animal. El material lo hemos adoptado de los académicos corresponsales de la Real Academia de Medicina de Cádiz, en España, Europa, Hispanoamérica, el periódico, pero especialmente del decreto del Gobierno peninsular del 20 de diciembre de 1804, referido a la inoculación de la vacuna antivariólica. Aquí tenemos la portada del tomo 1 de la Sociedad Médico-Quirúrgica, donde vemos mucha documentación de la inoculación de la viruela. El decreto del Gobierno peninsular del 20 de diciembre de 1804 se refiere a la inoculación de la vacuna antivariólica, que expone que en todos los hospitales de las capitales de España se destinara una sala para vacunar, siendo obligación de los cirujanos, además de que fueran de su instituto, ejecutar gratuitamente esta operación a cuantas personas se le presentara. Además, tenían que estar ayudados por sus practicantes, de manera que los días que se señalaran de la semana estaban de plena dedicación, y que acordaran con los administradores o juntas de los mismos hospitales, y los cirujanos debían de llamar a los médicos que lo requirieran, tanto para reconocer y declarar el estado en que se debían de vacunar las personas, como para cuidar de los progresos de la vacunación en cada uno de los vacunados. También, como no, atender a los síntomas violentos que pudieran sobrevenir. Tenían que tener un libro de asentamiento para asentar en él, según fórmula que se expresa, los nombres de los vacunados, los de sus padres, la edad de aquellos, su patria, parroquia y diócesis, y sacarán una razón de estos asientos. Se pasaba esta información al capitán general, si es que lo hubiera en el pueblo de los vacunados, o también al primer magistrado de ese pueblo, quien remitirá estas listas mensualmente al capitán general de la provincia.
Los datos de los asientos de los vacunados se referían de la forma siguiente: nombre de los vacunados, nombre de los padres, la edad, la parroquia, el pueblo, la diócesis, hijo de determinadas personas, los meses que tenían, los días, entre otros datos. Otro apartado era observar el curso de la vacuna y sus efectos. Para ello, prevendrán a los que llevaren a los inoculados de los días en que deban volver a revisar la vacunación. Tenían que presentarse en el hospital para observar cómo habían tenido lugar los efectos, poniéndose antes de acuerdo con los médicos. Había que tener un diario de los incidentes y las anomalías presentadas. Y era obligación de los mismos profesores de medicina y cirugía llevar un diario de estos incidentes, y cada 2 meses daban parte al capitán general para que dispusiera y lo hiciera saber a los profesores de la provincia del modo más conveniente, con el fin de que se aprovecharan estas observaciones en la práctica médica. Había que precaver que se difundiera y se propagara la falsa vacuna, pues podía tener lugar, ya que había curanderos que con la mejor intención hacían un gran mal, porque lo que hacían, debido a su falta de conocimiento, es que propagaran una vacuna que no tenía los efectos verdaderos. Por eso se le llamaba falsa vacuna. Y si se llegara alguien a enterar de esta falsa vacunación, pues cortar este proceso. Forma que había que hacer, pues dar parte a la justicia, a quien correspondiera, que aplicara inmediatamente el remedio oportuno. Para remitir el fluido vacuno en receptáculos de materias exactamente cerrados, había que ajustar sus bordes con cera o con pez griega para impedir la entrada de aire, para que el fluido vacunal se estropeara. Y también tenía que tener frasquitos de cristal con tapones para cerrarlos herméticamente, por si acaso había que trasladar el fluido vacunal de un sitio a otro. Tenían que llevar también hilos o lienzos empapados de dicho fluido, alfileres, agujas y lancetas de hierro, plata, oro o marfil, vidrios o cristales planos, redondos o cuadrados, de 10 a 12 líneas de extensión, ajustados su borde, como hemos dicho, con cera o pez griega. El libro de vacunación. Una vez vacunadas las personas, había que extender una y otra circunstancia en el libro de vacunación, con expresión de los que se enviaren a los facultativos que lo necesitaran, y estos lo devolverían del modo más conveniente. Si alguno de los niños o sus madres, no siendo del pueblo a donde tenía lugar la vacunación, contrayeran alguna enfermedad al presentarse en el hospital para ser vacunados, tendrían que ser atendidos siempre y cuando fueran verdaderamente pobres, y sea cual fuere uno de los dos el que enfermare. Esta falta apreciada por los profesores de medicina en los sirvientes del hospital. De cualquier falta que se notase en los profesores en los sirvientes del hospital, tendrían que dar parte de ellos. Estas faltas se refieren a los utensilios que deben tener para la vacunación y daban parte al administrador o junta del mismo hospital, para poder remediarlo inmediatamente y que se pudiera ejecutar como correspondía, con el fin de que surtiera la vacuna los efectos
que se pretendía, los efectos deseados. El primer cirujano del hospital debe instruir a todos los practicantes que le siguen en su rango. Siempre que el primer cirujano de hospital no pudiese vacunar, tendría que ejecutar la vacunación los que le siguieran en su rango, cuidando de instruir a todos los practicantes de esta sencilla operación y que la hagan en su presencia repetidas veces, para que en casos urgentes suplan con acierto a los mismos profesores de medicina, o sea, a los médicos encargados de la vacunación. Sería obligación de dichos practicantes escribir en el libro maestro de vacunación los apuntes que se han expresado y sacar de él las listas que se han de pasar al capitán general como queda prevenido. Los capitanes generales de las provincias ejecutan la puesta en práctica de la vacunación en los hospitales de los pueblos de su distrito. Los capitanes generales cuidaban la ejecución de la práctica con el fin de fomentar en beneficio de la humanidad y del Estado. Los arzobispos, obispos, prelados eclesiásticos y los venerables párrocos y las justicias de todos los pueblos tenían que exhortar a los vecinos de los referidos pueblos o provincias para que con ellos se pudiera ejecutar una buena práctica de la vacuna, para que se naturalizaran con esta operación que tenía tanto interés para todas las familias. Las personas pudientes que llevaban sus hijos a vacunar tenían que dejar en los hospitales las respectivas limosnas que les dictara su devoción para el beneficio de estas casas de misericordia o de piedad, ya que además de los objetos del instituto habían de emplear sus rentas en los gastos que les ocasionara la vacunación, debiendo tener en consideración que disfrutan de los auxilios que los fundadores destinaron a los verdaderos necesitados. Los métodos que hemos usado se basan en el estudio de la introducción de la vacuna según el decreto del Gobierno peninsular del 20 de diciembre de 1804. Durante el quinquenio de difusión vacunal en nuestro país se editaron casi 50 textos. Se editaron tanto en España como en América. Algunas traducciones, especialmente francesas y en general de contenido apologético e instructivo, pues muchos de ellos incluyeron una significativa iconografía con el objetivo de que los inoculadores supieran perfectamente si la vacuna había prendido. Esta expresión lo que quería decir es que la vacuna era buena y no era falsa, ya que entonces se podía decir que iba a ser eficaz en las personas sometidas a tal medida preventiva. Uno de los textos más extendidos fue el de Pedro Hernández, que acompañó su escrito con magníficos grabados de Fonseca.
y que fue, como hemos dicho, el que eligió Balmis, ya que tenía llamativas láminas de color. Balmis contaba con una amplia estancia profesional en América y se había destacado como ferviente defensor y propagador de la vacuna de Jenner. La viruela está incluida en el orden de las flegmasías cutáneas, según la nosografía filosófica de Philippe Pinel. Queremos destacar la relación de Francia con la vacuna y también que la primera escala americana de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue Puerto Rico, donde permaneció la nave hasta el 12 de marzo de 1804. Pasamos a los resultados y conclusiones. En todos los hospitales de las capitales se destinaba una sala para vacunar, siendo obligación de los cirujanos ejecutar gratuitamente la operación. Los alcaldes de los lugares distantes de la capital acogían la gestión de la vacunación, proponiendo facultativos que gratuitamente inoculaban la vacuna. El fluido vacuno se guardaba en recipientes cerrados que contenían hilos o lienzos. Empapados en dicho fluido, alfileres, agujas y lancetas de hierro, plata, oro o marfil, cerrándose los bordes con cera. La importancia de la vacunación era tal que se publicaba detalladamente el proceso sanitario de los diferentes pueblos. Desde su fundación, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz estuvo manteniendo una relación científica con Hispanoamérica, especialmente durante la etapa de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Posiblemente sea la institución médica española que mayor intercambio mantuvo con los centros sanitarios de ultramar durante esta época. La forma en la que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz ejercía su función era en el propio Cádiz mediante sus académicos numerarios, en una sala que destinaba en la ciudad, y mediante sus académicos corresponsales en Hispanoamérica, en España y en Europa. Nada más, muchísimas gracias. Hasta aquí llega la conferencia de esta tarde en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape y Guisado del Ateneo de Cádiz. Muchísimas gracias y buenas tardes.